A toda la banda futbolera, ¿cómo les va? Qué gusto enorme saludarlos. Aquí estamos en Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Y ahora les tengo un espectacular especial que tiene que ver con la evolución de las playeras, la evolución extraordinaria que a lo largo de la historia han tenido los jerseys. Ya hicimos uno de los balones, ya hicimos uno del calzado. Si no han visto esos videos, quiero que pasen a verlos porque seguramente se les va a hacer muy entretenido y también van a poder identificar muchos de los detalles que han marcado la historia del fútbol en cuanto a la indumentaria, que ya saben es algo que me encanta, que me apasiona y que además el compartírselos a todos ustedes pues también me gusta muchísimo. Así es que pues vamos a empezar otra vez juntos en el tiempo, viajemos hasta el siglo antepasado, 1870, cuando el fútbol ya estaba reglamentado, porque hasta antes de eso jugaban fútbol, obviamente, pero era indistinto el tema de las playeras. No había una identificación ni de colores ni de absolutamente nada. Pero cuando aparece en el reglamento la obligación de traer un uniforme, entonces sí, ya todas tenían que ser color blanco o rojo o verde o del que fuera, pero cada uno de los equipos estaba obligado a cumplir con esa condición. Las primeras playeras de fútbol pues eran prácticamente iguales. Sucedió algo muy similar a lo del calzado. ¿Con qué empezaron a jugar a fútbol? Pues prácticamente con las botas de trabajo. ¿Con qué empezaron a jugar fútbol en cuanto a playeras? Con las camisas de trabajo que eran muy de estas características, con botones de manga larga, prácticamente es como una camisa. Esta obviamente es una reedición, hay muy pocas piezas de esa época, incluso el Museo de la FIFA no tiene playeras de esas características que sean de época, porque ya con el paso de los años, los materiales, los tejidos, los compuestos se han deshecho, entonces ya prácticamente no hay. Pero estas eran las características, una camisa que se utilizaba en el trabajo, con color a lo mejor diferente, pero con eso se empezó a jugar al fútbol, entonces lo pueden ver ustedes, los botones, el cuello, aquí hasta le podría perfectamente poner una corbata, en este caso de Suecia. Aquí vemos justamente la bandera, no había escudos de federaciones, eso fue muchos años después, o no tenían nada, o algunas eventualmente traían la bandera de cada una de las selecciones. Así es que con esto se empezó a jugar, así inició la práctica del fútbol, para que posteriormente, y vamos a trasladarnos hasta 1930, donde ya hay una evolución, un avance y un detalle en el que ya, por ejemplo, los botones habían sido reemplazados por las agujetas. Aquí ya se puede ver esta de la selección de Uruguay, también una reedición de cómo fue el uniforme en 1930, que todavía no tenía números. Ese es un detalle que más adelante ya les voy a decir en qué año comenzaron a aparecer los números en el fútbol, pero entonces de lo que fueron las primeras, con los botones, a esto que ya podríamos hablar de un detalle innovador en cuanto a justamente lo que aparecía en la zona del cuello, que eran estas agujetas. De ahí, de 1930, 34, 38, las playeras de fútbol eran de estas características, o bien con cuello en B, sin mayores detalles, cuello en B, también durante muchos años prevaleció. 1954 se mantenía una condición muy similar, ya aquí con un detalle a lo mejor en el cuello diferente, no tenía cuello como la de Uruguay en 1930, aquí ya le hicieron esta innovación, estamos hablando de aquel milagro de Berna, así fue justamente la playera de la selección alemana de fútbol, ya comenzaban en algunos casos a aparecer algunos logotipos y a la espalda, aunque esta es una reedición, en 1954 ya había números, porque de hecho fue en el Mundial de Brasil en donde se comenzaron a utilizar. Para el 54 ya es otro detalle, otro avance acerca de las playeras. Así es que en 1954 se mantenían las agujetas, para el Mundial del 58 también, se jugaba con los botones prácticamente ya no, ese sí es un detalle que se dejó en el pasado. Y después vámonos a la década del 60, principalmente 60 y 70 en prácticamente todo el mundo. La fabricación de los jerseys eran de acrilán. Aquí tengo una de la selección mexicana de fútbol, firmada por don Enrique Borja, y es prácticamente un suéter. Me voy a acercar para que ustedes vean la composición.
Es un suéter lo que utilizaban. Vean cómo era el cuello, manga de 3/4, que ya ahí vemos otro detalle. Ya de la manga larga o manga corta ya empezaban a aparecer algunas mangas 3/4 que no duraron mucho porque realmente no era tan cómodo. Pero ya aquí vemos otra composición, otro material, otra característica completamente diferente. Sin embargo, a mí me deja la sensación de que las anteriores incluso pudieron haber sido mejores porque la absorción del agua era muy elevada. Imagínense en un suéter prácticamente como lo era de estas características, cuánto podía modificar el peso si es que esto se llenaba de agua o se llenaba de sudor. Así es que este es el material con el que se fabricaban, denominado acrilán. Estamos hablando de 1960, 1970 todavía prevalecía esa misma condición y aquí les voy a mostrar otra que es más o menos de las mismas características. Aquí lo pueden ver, casi como si fuera un suéter, en este caso de manga corta, a diferencia de lo que les mostré de la selección mexicana de fútbol. Así es que ahí, aunque ya había aparentemente una evolución tecnológica con los materiales, con las fabricaciones, el caso del acrilán pues no es ni mucho menos una de las situaciones que le fuera benéfica a los jugadores de fútbol, pero pues obviamente las marcas, las empresas estaban en esa evolución. Comentar, por ejemplo, que la primera marca que comenzó a vender las playeras fue la marca inglesa Umbro, que se fundó en 1924, pero para la década del 60 ellos comenzaron a vender las playeras, fueron los primeros, solamente que no lo hacían por pieza, lo hacían por docena. Y aquí les muestro justamente un gráfico de cuáles eran los modelos que manejaban en ese momento, tanto Umbro como Admiral, siendo las dos inglesas, fueron de las pioneras, porque obviamente en Inglaterra, a partir de que ellos mismos reglamentaron, ellos empezaron a ser pioneros en muchas de las cosas y las marcas deportivas, evidentemente que también son una de ellas, aunque aquí también me gustaría señalar que Lecoq Sportif, la francesa, es la primera marca fundada que sigue trabajando, que sigue fabricando hoy en día, antes incluso que las dos que les mencioné, tanto Admiral como también Umbro. Ellas fueron marcando una evolución sensacional en cuanto a la fabricación de los jerseys, pero Lecoq tiene que ser reconocida, distinguida, valorada como la primera marca en generar indumentaria deportiva y que hasta el día de hoy, hasta el 2024, sigue en operación. Entonces después vamos a ver, por ejemplo, 1966, 70, 74, hablando particularmente de esos tres mundiales, las playeras en cuanto a diseño eran exactamente iguales. La de Inglaterra en el 66 es este modelo de manga larga, la de Alemania en el 74 es este modelo, también en manga larga en el caso de Franz Beckenbauer. El cuello podía cambiar, pero en términos generales los jerseys, esos mundiales fueron exactamente iguales hasta el 74. En el 78 sí hay cierta evolución ya en cuanto a los diseños. Y ahora vámonos, por ejemplo, hablando del fútbol mexicano, a los finales de los 70s, principios de los 80s, en donde ya había fabricaciones de algodón o materiales muy similares al algodón. Ya había una ventaja muy grande respecto al acrilán, que ya decía, cuando absorbía tanto el agua como el sudor, cambiaba notablemente su peso. Ya estos materiales de los 70s y 80s eran diferentes. En este caso, por ejemplo, esos números tan recordados de los Pumas de la universidad, que eran gigantes, no había manera de no verlos, y había unos todavía más grandes, Este es muy grande, había otros que todavía eran superiores en cuanto a tamaño. Entonces aquí ya otra vez notamos un detalle en donde se deja atrás el acrilán y se empiezan a fabricar con materiales de algodón o muy similares al algodón. Y ahora vamos, por ejemplo, a esta de México en 86, del Mundial, y hablando de la selección de Argentina. Esta es una reedición, pero las características de la reedición me encantan porque son prácticamente iguales a cómo fue la playera que utilizó la selección de Argentina. Miren, ahí lo pueden ver. Tenía prácticamente unas mínimas perforaciones que obviamente favorecía la transpiración. Esta playera, siendo además tan delgada, absorbía menos agua.
Todas esas fueron consideraciones que se tuvo de parte de Carlos Salvador Vilardo, el director técnico de la selección argentina, porque obviamente ya con la experiencia que él había tenido en Colombia, había dirigido en Colombia, sabía que tanto el tema del calor como de la altura iban a repercutir en la selección de Argentina, y por eso él fue muy insistente en el tema de la indumentaria, y Lecoq fabricó esta, y después la historia tan sabida, tan conocida acerca de la playera de visitante, que no se compró en Tepito, como tanto se ha dicho. Yo mismo hice una investigación acerca de ello. Esa playera no se compró en Tepito, sí fue en el centro de la Ciudad de México, pero en la calle de Venustiano Carranza, que hasta el día de hoy sigue vendiendo indumentaria. Es una calle en donde se vende ropa deportiva, entonces ahí se compraron esas playeras. Después también se estamparon con números de fútbol americano que eran dorados, se le cosieron de parte de las trabajadoras de Cuapa los escudos, porque quería Carlos Salvador Vilardo una playera mucho más ligera, que ya la tenía en el caso de local, esta justamente que les acabo de mostrar, y de visitante no, era una playera más pesada, y por eso justamente esa increíble historia de cómo fueron a comprar las playeras prácticamente el día previo a aquel recordado encuentro frente a la selección de Inglaterra por los cuartos de final. Y de ahí vámonos, por ejemplo, a esta, que también marca un antes y un después, tanto el jersey como la marca deportiva Kappa, que es italiana, y que está intentando hoy en día otra vez posicionarse de buena forma. ¿Por qué es tan significativa, al menos en mi consideración, esta marca y esta playera? Porque fue el primer gran modelo, estamos hablando del 2000, el primer gran modelo completamente ceñido al cuerpo. No a cualquiera se le veía bien esta playera. Y la intención, obviamente, al traer un jersey tan flexible y tan pegado al cuerpo, que si había jalones fueran evidentes, que no quedara absolutamente ninguna duda. Otro gran detalle que le tenemos que distinguir en este caso a Kappa, que posteriormente fue replicada por todas, particularmente por Adidas y por Nike, Puma también evidentemente, que son las que en este momento están dominando el mercado, pero Kappa fue la primera, así la tenemos que recordar, con este gran modelo ceñido. En este caso de la Roma, lo hizo Italia en la Euro del 2000, en el Mundial del 2002, todavía mantenían ese modelo muy, muy pegado. En el fútbol mexicano lo utilizaron los rojinegros del Atlas y también el León de la marca Kappa, y con estas características. Después, vámonos un poquito más adelante. En el 2000, playeras que eran muy grandes, muy, muy grandes. La gran mayoría de los jugadores, por no decir todos, utilizaban tallas grandes o extra grandes incluso. Esta es del 2000, de la marca Atlética, con características que ya también en ese momento empezábamos a ver en la indumentaria, que eran telas diferentes. Una, la que se ve en la parte frontal, y otra con mayor respiración en los costados. Ya eran algunas de las condiciones que también empezaban a acompañar a las marcas, incluso aquellas como Atlética, que obviamente no tenía ni la misma inversión ni el mismo desarrollo de las más importantes, como si era Adidas, pero ya hasta estas marcas empezaban a presentar algunos detalles que dejaban en claro la evolución de las camisas. Esta es del Mundial de Sudáfrica, un modelo conocido como Tech Fit, que es prácticamente, se los he comentado en otros videos, es prácticamente un traje de buzo. Es extremadamente pegado al cuerpo, no es tan fácil ponerlo, de verdad. Y no a todos los jugadores les gustó. Hablando de la selección mexicana, yo recuerdo Carlos Salcido fue uno de los que la utilizó, Torrado, Osorio, Guardado también utilizó este modelo Tech Fit, que acá a la espalda incluso ustedes pueden ver cómo tenía unas líneas que atravesaban y que de verdad lo hacían un jersey que quedaba completamente pegado, pero ponerlo y quitarlo no era sencillo, así es que por eso a muchos de los jugadores no les acomodó, y quiero suponer que también por eso ese modelo Tech Fit, versión jugador, tampoco duró tanto en el mercado. Así es que esto del Mundial del 2010. Y esta, por ejemplo, del 2014, la tecnología es Adicero, y es, por lo menos de todas las que les he mostrado, y yo creo que en términos generales, la más ligera. Esta playera de verdad no pesa prácticamente nada, aún incluso cuando pueda
tener agua, sudor, lo que sea. Es extremadamente ligera y delgada, miren, prácticamente hasta es translúcida, ahí se puede ver lo delgada que es. Y tengo entendido, yo leí crónicas de muchos de los jugadores que utilizaron esto en el Mundial de Brasil 2014, que era tan ligera que por eso tampoco les había gustado tanto, que se sentían demasiado ligeros, que querían tener un poquito más esa sensación de traigo un jersey puesto. Por lo menos 2, 3 jugadores yo recuerdo que este jersey por eso no les encantó. No sé si tenga eso que ver con el hecho de que Adicero tampoco duró tanto, porque pues obviamente las marcas están permanentemente innovando, pero bueno, pues esto se recuerda del Mundial de Brasil 2014 con un jersey que, insisto, es extremadamente ligero. Y de ahí nos vamos al último, en el caso de la marca Adidas, que es justamente Hit Ready, la versión jugador del Mundial de Qatar 2022. Y aquí, por ejemplo, a diferencia de lo que les decía de este, hay una diferencia considerable de peso. O sea, uno podría pensar, pues conforme va pasando el tiempo, los jerseys son más ligeros. Pues no, este del 2014, 10 años antes, es mucho más ligero que este. Y tiene que ver tal vez con lo que les decía, que a algunos jugadores no les acomodó increíblemente por eso, porque era demasiado delgado y prácticamente sin peso. Este ya no es tan pegado al cuerpo. Sí hay una diferencia, obviamente, entre la versión jugador y la versión de aficionado en este modelo, pero no es tan pegado al cuerpo como, por ejemplo, este. O sea, al final, en esa prueba-error, Adidas ha encontrado que no siempre lo que uno podría pensar que es lo mejor, a los jugadores les acomoda. No les acomodó estar tan ceñidos al cuerpo, no les acomodó que una playera fuera tan ligera, y ahí encontraron seguramente el balance, y por eso este jersey, que no es ni tan pegado ni tan ligero, y estamos hablando de la tecnología que hasta el día de hoy, 2024, se mantiene en vigencia, al menos de la marca alemana Adidas. Y aquí algunos, por ejemplo, también de Nike. Este del 97, pues tiene una característica que hoy en día sería imposible de ver. Esa doble tela cosida en el número, que es pura de utilería, pues obviamente hacía un jersey muy pesado. La tela también es muy pesada. Las tallas, como les decía, grandes y extra grandes para prácticamente todos los jugadores. Entonces, el pensar ver un jersey de estas características, sobre todo en el tema del número, pues evidentemente que no va a volver a suceder. De las características de los jerseys de básquetbol, de la NFL, así lo hizo en 1997 la marca Nike, y en este caso XL, como se lo señalaba, pero después, igual que Adidas, pues fueron encontrando algunas otras tecnologías, como por ejemplo esta, que es del 2014, que es una versión jugador, que también era muy pegada al cuerpo. Los laser holes, como se le conoce, a los agujeritos que tenía en los costados para darle transpiración a los futbolistas. Y ustedes pueden ver cómo tiene la forma, o sea, era muy pegado al cuerpo, igual que lo que les había comentado con TechFit. No a todos los jugadores les acomodaba y no a todos los jugadores se les veía bien, ¿eh? Había que tener un cuerpo bastante trabajado para que esta playera luciera. Es en el caso de Nike del 2014, y después pasó exactamente lo mismo que con Adidas. Como seguramente no les gustó estar tan pegados en la indumentaria, ya esta que es posterior, en este caso del Barcelona, y estamos hablando prácticamente de la época de la pandemia, con la leyenda de gracias en catalán a todos los que de alguna manera colaboraron, ya esta playera ya no es tan pegada, porque también obviamente Nike habrá encontrado que no a todos los jugadores les acomodaba esa tecnología. Y ya para terminar prácticamente les voy a mostrar esta, que es del Mundial de Corea-Japón 2002, en donde aparecía también otra tecnología que después ya no volvimos a ver, que es como una doble tela, versión jugador. Ahí en ese mundial es donde comenzamos a ver ya más marcado las versiones jugador, versión aficionado. En el caso del aficionado venía con una sola, de los jugadores venía así, de la marca Nike, y obviamente la intención es también, o era también,
darle un mayor grado de transpiración a los jugadores, que no retuviera tantos líquidos esas playeras, que no pesaran, pero bueno, pues también fue, como muchas de las que les comenté, tecnologías que no duraron mucho. Así es que, pues ahí está, a grandes rasgos. Me encantaría poder sacar más playeras y contarles más detalles acerca de cómo ha sido la evolución, pero el video seguramente duraría una hora o hasta más. Ahí están algunos de los detalles de las telas, de las tecnologías, de las evoluciones, de lo que han sido los jerseys en el fútbol. Yo quiero que me digan ustedes qué recuerdos tienen de las playeras, de estas tecnologías que les he contado, qué otros detalles me pueden aportar de lo que aquí les he contado. Ya saben que me encanta leer absolutamente todos sus mensajes. Si les gustó este video, denle like, compártanlo, suscríbanse porque ahí van a tener contenido exclusivo las personas que estén suscritas. Así es que, pues yo me despido. Esta ha sido otra historia más por las que mueres. Crónicas de fútbol y de indumentaria. Nos vemos en la siguiente.